Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Sector Primario. Dos temas muy interesantes son los que hemos preparado esta semana. En primer lugar, vamos a hablar de las últimas novedades, de las últimas investigaciones sobre el escarabajo de la ambrosía. Y en nuestro apartado de nutrición abordaremos el cómo prevenir o el cómo mitigar los gases. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Entramos en materia. Durante los próximos minutos de este sector primario os vamos a contar los últimos avances, las últimas investigaciones sobre el escarabajo de la ambrosía, un bicho que afortunadamente ya empieza a no ser tan desconocido. Me pedían que en esta ocasión, aunque haya gente probablemente que no conozca el bicho, ojalá no lo conociéramos ninguno, ¿no? Pero el bicho ya está aquí, que fundamentalmente hiciera referencia a qué es lo que hay que hacer en estos momentos, con el conocimiento que tenemos hasta la actualidad, como ocurría en el caso anterior. Hay un déficit de información, son plagas recién llegadas, que tenemos alguna información de los lugares donde vienen, pero no de cómo van a comportarse o cómo se están comportando en sitios como el nuestro. Eso de ser plaga cuarentenaria, ser el primer lugar en el que se encuentra en Europa una plaga de este tipo, pues tiene todos estos déficits de información y de conocimiento al respecto. No siempre vamos a tener la posibilidad de ver el bicho con esta imagen tan bonita, ¿no? En este caso es una imagen que hemos conseguido hace poco con el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, con un pedazo de aparato que establece, si os fijáis bien, apenas 2 milímetros de longitud esta hembra, que es más grande que los machos, de esta especie de escarabajo de la ambrosía. Y está bien que hablemos de escarabajos de la ambrosía, porque aunque aquí estamos enfocados y centrados en un único escarabajo de la ambrosía, este se llama Eualacea fornicatus y tiene múltiples huéspedes, aunque nosotros estamos especialmente interesados por su incidencia en el aguacate. Pero hay muchos escarabajos de la ambrosía. Los escarabajos de la ambrosía pertenecen a una familia, han llegado por distintas líneas evolutivas a una situación ecológica y a un nicho ecológico muy importante, llevan millones de años. Antes de que aprendiéramos nosotros a cultivar, ya ellos aprendieron a cultivar hongos, y porque es esa relación simbiótica entre este insecto y los hongos lo que le da ese potencial grande para ser capaz de conquistar no solo cultivos agrícolas, sino también otras especies del medio natural. Tiene un nombre muy bonito, pero desgraciadamente esto de escarabajo de la ambrosía, que suena a alimento de los dioses y a una cosa, desgraciadamente luego la realidad pues no se hace acreedor a ese nombre tan bonito. En general, los escarabajos de la ambrosía hay miles de especies en el mundo, nosotros también. Sería difícil distinguir así de simple vista cuáles de estos son autóctonos, están aquí perfectamente asentados en equilibrio con la vegetación, y cuáles son nuevos. El problema es cuando llegan a un sitio, escarabajos que aparentemente son muy parecidos unos con otros, pero cuando llegan a un sitio en el que no están relacionados pueden provocar graves daños. En el centro a la derecha están escarabajos de la familia de los escolitinos exóticos que no han llegado aquí. Y por arriba y a la izquierda he puesto especies de las que caen en mi lupa, en las trampas que tenemos puestas nosotros. Realmente hay que estar muy entrenados para ser capaces de distinguir a simple vista unos y otros. De la tribu de los Sileborini, que escarabajos de la ambrosía hay de dos grandes familias, han llegado por distintas vías, por eso tienen incluso diferencias anatómicas y morfológicas muy grandes unas con otras, pero ya
de todos los que están detectados en la provincia, he puesto en círculo los que están en la costa nuestra, la costa de Motril. Tenemos la Wallacea fornicatus, que es la especie en la que estamos centrados en su estudio, pero ya ha llegado Sileborus bispinatus, también afecta, entre otras especies, al aguacate, fundamentalmente en América del Sur. Silosandrus compactus, que hasta ahora fundamentalmente era una plaga del algarrobo y de una especie laurifolia, pero hace poco ha sido encontrado Silosandrus compactus atacando un aguacate y además de una manera infectando en el levante español. Y Amasa parviceta, que afortunadamente afecta a eucaliptos y no tiene ninguna incidencia ni en el cultivo ni en el medio natural. Pero hay que vigilar y hacer un seguimiento de todas las especies de escarabajos exóticos invasores de la ambrosía, porque no sabemos cómo pueden desarrollarse en nuestro medio. En concreto, nosotros estamos viendo de un complejo de 4 especies muy parecidas entre sí, la Wallacea fornicatus sensu stricto, que es la que aquí tenemos ya determinado genéticamente. Es una especie que está por todo el mundo, desde su origen en el sudeste asiático, como muchas de ellas, ha llegado a todos los continentes. Por hacer un repaso de la biología para los que no lo conozcan, ¿por qué este bicho ha tenido este éxito evolutivo y ha tenido esta capacidad invasiva tan fuerte? Fundamentalmente por 3 características. Una es el bicho, las imágenes son imágenes de aquí. Ya a principio de la charla, cuando conocíamos a este bicho, veíamos imágenes de internet, imágenes de otros sitios. Desgraciadamente todas estas imágenes son de aquí. Este bicho, que es, ahí tenéis la diferencia entre el macho y la hembra, de tamaño, de características, de color, aunque el macho es mucho más difícil de ver, es menos abundante y vive siempre dentro del tronco de los árboles. La hembra es casi siempre, aunque tiene una fase dispersiva, pero es más fácil verla. Bueno, pues aquí había puesto a efectos de generar algún tipo de humor en las charlas, como mandan los expertos. El tema fornicatus viene del tema que todo el mundo puede hacerse una idea, pero indirectamente, porque fornicatus, fornis, no viene de la profesión en concreto, sino del sitio donde ejercían la profesión en Roma, en las bóvedas alrededor de las ciudades, y fornis significa bóveda, y es esa bóveda que es perfectamente cilíndrica, de 0,85 milímetros, la que el primer síntoma que vamos a encontrar en muchas ocasiones de este insecto. Estas imágenes son también del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, no con el aparato grande el que hemos hecho la otra, sino con una lupa de gran calidad con distintos planos. Para encontrar una imagen como esta hay que conseguir al menos 18 planos diferentes para conseguir fotos de esta calidad. A diferencia de otros escarabajos de la ambrosía, el Wallacea fornicatus no ataca árboles moribundos ni árboles sanos. Ataca árboles que han sufrido un estrés hídrico o cualquier otro tipo de ataque de otra enfermedad, que es el que hace que desprender unos semioquímicos, unos compuestos químicos en la planta, que son los que estos bichos son capaces de detectar, incluso a veces a algunas distancias considerables. Esa es la llamada, lo que puede hacer. Por lo tanto, ya vamos apuntando a uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta para luchar contra esta plaga. El ciclo biológico es muy rápido, no sabemos todavía aquí cuántas generaciones puede tener. En otros sitios tiene hasta 4 generaciones anuales. Al menos aquí hemos visto que por lo menos 2 tiene. Como decía, una de las características fundamentales para esa capacidad invasiva es que tiene una simbiosis con hongos además muy específicos. Cada escarabajo de la ambrosía, de todas esas muchas especies que hemos visto, cada uno tiene sus propios hongos.
y genera condiciones específicas para los hongos, porque se alimentan de esos hongos. No son insectos que coman madera, son insectos que comen hongos, que ellos mismos inoculan y llevan en unos aparatos especiales, en concreto Wallacea fonicatus, en las mandíbulas, lleva esos micangios, inocula su hongo en unas condiciones favorables a su crecimiento y lo persigue a lo largo de esa galería comiendo hongo. En algunas condiciones biológicas hace que despierten la reproducción. Las larvas ponen los huevos en esas mismas galerías y las larvas también comen ese hongo. Uno de los elementos fundamentales que tienen este y otros muchos bichos que son muy polífagos. Nosotros estamos centrados a veces pero hay que controlar las especies porque pueden tener otros vectores, otros hospedadores intermedios, incluso hospedadores no reproductivos que impiden hacer un control biológico efectivo de estas especies. Ya en nuestra zona ya lo hemos visto en el Aster, que fue donde empezó, en el ficus, en la parkinsonia, en el aguacate y también en el ricino. El ricino, que además es muy común y que se ha expandido, que puede actuar como corredor biológico. Y la tercera característica biológica que le hace es que es haplodiploide. Son capaces las hembras de reproducirse y generar una población incluso sin tener los machos. Una hembra fecundada puede seguir desarrollándose y poniendo machos que luego se reproducen con sus generaciones posteriores. Como decía, es muy difícil ver este bicho, pero ya lo hemos visto y hemos visto algunas de las características biológicas que lo hacen. Los músculos, tanto los de las alas como los músculos que le hacen penetrar en la cabeza, que le hacen penetrar, esos son muy potentes y eso le permite ser auténticas tuneladoras que son capaces de entrar en árboles, no solo en los blandos, sino en árboles de corteza bastante dura. Penetran unos cuantos centímetros y a partir de ahí hacen las galerías interiores. Aquí tenéis algunas de esas imágenes que hemos conseguido con esta microscopía y ahí en la parte delantera se pueden ver por primera vez esos micangios pequeños pero que tienen tanta importancia en la reproducción de este bicho. Bueno, como os podéis imaginar, un bicho de 2 milímetros que vive casi todo el tiempo dentro, es muy difícil hacer un seguimiento visual. Por lo tanto, a lo que acudimos es a ver los síntomas y los daños que producen en nuestras plantas, que los producen todos los escarabajos de la ambrosía muy parecidos, los que están aquí y llevan tiempo con nosotros sin generar ningún problema, pero también estas especies invasoras, ¿no? Los síntomas externos se producen bien por la propia incidencia del bicho, ese orificio del que estamos hablando, las excretas que producen, o bien como reacciones del árbol a ese ataque. Las más comunes pues son los orificios de entrada, que estamos aprendiendo ya en qué zonas están, zonas muy próximas a la salida de una rama, no solo en ramas pequeñas o intermedias, sino incluso en ramas verdes estamos encontrando esos ataques. Esos orificios, como decía, tienen una característica, muchas veces podemos ver incluso la hembra haciendo ese orificio o esperando un macho para la fecundación, con el culo en pompa, por decirlo en términos coloquiales. Y dependiendo del tipo de especie y el nivel de ataque, veremos unos cuantos orificios o veremos, como en algunas de las imágenes que corresponden a árboles ornamentales de la ciudad de Motril, un ataque, una infectación muy fuerte que es capaz de producir graves daños y secar los árboles. Esos agujeros exteriores se comunican con la galería de las que antes estaba comentando, formando una red intricada dentro de ese en la que va creciendo el hongo y van creciendo las siguientes generaciones. En función del tamaño de la rama,
podemos estar hablando de unos ataques incipientes que pueden producir 1 o 2 generaciones, o unos ataques potentes que desarrollan un montón de individuos con muchas generaciones internamente. Normalmente nos encontraremos en esas ramas, algunas próximas a zonas de ramas secas, encontraremos esas imágenes que podemos ver incluso si se rompe esa rama, veremos ya las galerías. Esto es lo que nos vamos a encontrar si empezamos con la exploración. Dentro están los animales, como la imagen inferior derecha, distintos adultos avanzando en esa galería y desarrollando su ciclo biológico completo. Y en algunos de esos, cuando producimos, pues casi podemos ver a simple vista el bicho, como ocurre en la imagen de la derecha en el centro, que tenemos ahí una hembra que ha salido de una de esas galerías de las que estamos observando. Algunas de las especies desarrollan reacciones a estos ataques, a esos orificios, bien resina, gomosis, látex. Por ejemplo, el ficus reacciona bien y es capaz, si tiene unas buenas condiciones fisiológicas, reacciona bien y se defiende, y ese látex quema completamente a los bichos y puede ser capaz de frenar esa invasión. En primavera y principio de verano, sobre todo, observaremos también exudados, otra reacción del árbol a este tipo de ataque. Pueden pasar más o menos desapercibidos en función de cómo tengamos el oído, y los exudados no son tampoco específicos. Estos exudados, igual que la gomosis, pueden producirse por otros ataques de otros bichos, incluso por ataques físicos. Lo mismo ocurre con los volcanes de azúcar, que es una de las reacciones más típicas, sobre todo en el aguacate, de este tipo de ataques del escarabajo. Pueden ser más pequeños, más grandes, más disimulados en algunas esquinas. Siempre debajo de ese volcán de azúcar estarán los orificios, a veces no son fáciles de ver. Y fundamentalmente lo que a partir de estos momentos de primavera y hasta el otoño podremos ver es esta imagen, que es la imagen que más visualmente podemos hacer y no confundir. Cerilla, churro, le llaman de distintas maneras, que es lo que saca de ese, para poder continuar avanzando su ataque, lo que saca del tronco del árbol el insecto. Si encontramos estos 3 síntomas de los que vengo hablando juntos, si hacemos el pleno, esa triada es la peligrosa. Aquí las tenéis juntas: orificios, churros y volcanes de azúcar. Ahí ya podemos decir, como decía antes, que esto ya es un ataque en el que hay que actuar de manera inmediata y lo más rápido posible. Aquí, desde que ocurrió la primera interceptación de estos bichos en octubre de 2023, una semana después, en otros árboles ornamentales, en la Junta de Andalucía establecimos por primera vez, pero creo que como protocolo habrá que hacerlo en otras muchas más instancias, de manera muy rápida fuimos capaces de montar una red de monitorizar todo el territorio. Pusimos primero 25 trampas, 20 de agricultura más 5 de la Consejería de Medio Ambiente en ámbitos no agrícolas, y para ser capaces de ver cómo este bicho, que estaba en teoría recién llegado, cómo iba a empezar a funcionar, cómo se iba a comportar, y que nos sirviera para su estudio y seguimiento. Esa red, con unos criterios que no tengo tiempo para desarrollar, una se puso en el puerto de Motril como primer foco. Alrededor de los primeros focos iniciales se pusieron cerca de viveros, estratégicamente colocadas todas esas trampas. Y una vez que ya esas trampas empezaron a darnos resultados, pues se tomaron el siguiente escalón de toma de medidas. Se declara oficialmente la plaga cuando ya está en un cultivo, no cuando está en una trampa o en un árbol ornamental. Se inicia las medidas fitosanitarias obligatorias y la prospección en torno a los focos conocidos. Eso nos hizo que a lo largo de 2024 pues obtuviéramos esta información resumen de cómo dónde se habían encontrado en las trampas
ejemplares, ¿no? Pues si lo veis a partir de los focos centrales, pues prácticamente se está distribuyendo y ampliando en toda esa zona. Simultáneamente pues hicimos muchas tareas informativas, de comunicación, de talleres formativos, de transferencia del conocimiento, de conocimiento científico con los compañeros de la universidad, y empezamos a establecer las medidas fitosanitarias obligatorias en el área demarcada, que es todo el término municipal de Motril. Por ahora es donde se han encontrado en la provincia de Granada focos, el área demarcada está circunscrita al término municipal de Motril. Y se aplica no solo a parcelas de cultivo de aguacate, sino a otras parcelas de cultivo de otros huéspedes posibles, aunque no lo hayamos tenido hasta la fecha, en árboles ornamentales y en el medio natural. ¿Qué obligaciones tienen los agricultores que están en esta zona demarcada? Pues en primer lugar realizar prospecciones exhaustivas. Aunque no hubiera esta plaga, es normal que los agricultores hagan ese tipo de prospecciones. Ahora bien, tienen que enfocarlas directamente con estos síntomas y estos posibles daños hacia esos posibles encontrarlos. Facilitar la llegada, el trabajo de los inspectores y sobre todo, y eso es lo que me gustaría subrayar, que tengan la confianza de que cuando vean o tengan sospechas acudan a la administración para que les ayudemos primero a confirmar en su caso o no. El año pasado hubo 10 llamadas y 6 fueron negativas, pero tuvimos el asesoramiento y pudimos confirmarlo. Las 4 que fueron positivas es negativa en el sentido vuestro, ¿no? Es decir, la que el bicho, si era verdad como nos habían avisado, pues se tomaron las medidas fitosanitarias y se ha hecho un seguimiento y se colabora con ellos en el tratamiento de sus cultivos. Una vez que hemos encontrado, ¿qué ocurre cuando encontramos unos positivos? Pues se delimita la zona, se ve cuál es el nivel de ataque. Hasta ahora los ataques son incipientes. Probablemente esta plaga llegó aquí a través de vías ornamentales, una cosa que no podemos confirmar con la información que tenemos ahora mismo. Llegaría hace unos 10 años aproximadamente. Y en esos 10 años ya pues tenemos por lo menos la foto que hemos visto anteriormente. Al principio la invasión es silenciosa, no da llamada, los síntomas no son muy evidentes, ha pasado desapercibida para muchos técnicos que visitaban esas fincas de aguacate y ha pasado desapercibida. Es normal porque los ataques cuando son pequeños apenas se pueden ver. Uno ve una rama seca, puede atribuirla a distintas cuestiones y esos síntomas en buena parte del año están enmascarados y hay que tener el ojo entrenado para reconocerlo. Y al principio hablábamos de que el tratamiento en eso, salvo que sean unos ataques muy fuertes, con unas simples podas bien realizadas en las ramas afectadas, es suficiente para, con una condición de que se traten bien esos restos que se han cortado. Al principio la normativa pensábamos que el triturado, el astillado y demás. Hoy la excepción que era permitir que se queme es la norma. Los restos vegetales en una zona, yo diría sospechosa, aunque no esté confirmado positivo, deben ser todos eliminados, porque es la mejor manera de luchar contra la dispersión de esta plaga. Si no tenemos todavía estos ataques, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues las medidas recomendadas legalmente en la norma que con la declaración oficial y la experiencia 2 años después nos reafirma es tener en las mejores condiciones nuestros cultivos. Estos bichos, como decía antes, son capaces de detectar el estrés de las plantas y acudir, si tenemos las plantas mejor hechas. Hay un patrón de ataque que es el patrón de árboles demasiado alto, demasiado umbría, a esa zona. Hay un patrón que favorece la llegada. Una vez que está el bicho, ya el bicho, como dice el refrán, como todo aunque no sea lomo, ¿no? Es decir, luego ya es difícil eso, pero normalmente estos bichos van selectivamente, incluso hacen distancias entre especies, ejemplares de aguacate en mejores condiciones, hacen distancias largas y las saltan buscando
estas señales químicas. Es como si tuvieran, yo lo cuento en ámbitos más educativos, pero lo mismo vale la metáfora, como si estuvieran viendo las luces de un club de estos de carretera a distancia, ¿no? Son capaces de ver, oler en este caso, a distancia de 300, 400 metros, detectar esas señales químicas y ir selectivamente a por esos árboles. Por lo tanto, cuanto mejor tengamos nuestros ejemplares, las podas bien realizadas, la distancia. Ahora sabéis que en TROPS se está promocionando unos marcos de cultivo, un modelo de plantación que, aparte de ser más productivo y haber estudiado durante el tiempo, más fácil para la recogida de fruto, más producción de fruto, es también menos sensible a todo este tipo de plagas, ¿no? Entonces, si realizamos eso, no realizar las intervenciones en los momentos de vuelo de máxima dispersión que coinciden con el final del verano y el principio del otoño, y sobre todo los restos vegetales tienen que destruirse. En las fincas en las que se han producido esos ataques, además, in situ, no podemos trasladarlos, incluso dentro de las fincas hay que establecer todas las máximas precauciones. Con un toldo se cubren, sino que se pueden quemar en el mismo lugar en el que se producen esos ataques, y establecemos. Y hay un producto, autorización excepcional, pero como comprenderéis, este producto no sirve para cuando el bicho está dentro. Este producto lo estamos utilizando. Bueno, aquí tenéis un mapa de que después de los datos de 2024, en el 2025 ampliamos la red al conjunto de la provincia para ver si se mueve fuera, o si en principio pensábamos que podía venir de Málaga, o como había llegado hasta aquí. Ahora sabemos que hay 3 focos en Málaga, con lo cual hay que verlo con otra perspectiva. Pero tenemos monitorizado el conjunto de la provincia para ver la evolución en principio de este foco, para ver si hay otros focos en otros lugares y poder detectarlos de manera temprana. En el año 2025 prácticamente el mapa solo se ha ampliado un poquito, pero la intensidad de los bichos, si veis a la izquierda, el número de trampas, solo hay una trampa más en las que han caído, pero las fincas afectadas y el número de ejemplares que han caído en las trampas ha crecido. Nosotros hemos encontrado unas diferencias de tendencia de cómo está evolucionando en estos 2 años la plaga, con la información que tenemos de las fincas afectadas y de nuestras trampas, pero nos falta otra información. Con ese mapa que habéis visto ahí, con tantas trampas, no es normal que estén en la mayoría de los ejemplares concentrados en solo 4 o 5 fincas en la parte norte de la ciudad de Motril. Aquí tenéis, sería un poco la gráfica de cómo en estos 2 años han ido evolucionando. Tienen unas paradas biológicas. Esas paradas biológicas en el segundo año han sido más cortas, paradas digo de dispersión. Conforme va incrementando la intensidad, los bichos que antes aparecieron en el primer año en junio, ya aparecieron en el segundo a mediados de abril, en este año han aparecido finales de marzo. La densidad de los bichos hace ver que la actividad apenas se interrumpe a lo largo del año. Es mayor la dispersión de estos bichos por su reloj biológico interno, pero eso no significa que no puedan dispersarse el resto del año. Y esa distribución espacial de la que hablaba nos indica que no crece de manera concéntrica, radial, a una distancia, no va avanzando lo mismo por el norte que por el sur, por el este y el oeste, sino que va dando algunos saltos en algunas líneas. Los próximos años podemos completar esta serie, pero parece que coinciden con las líneas de los vientos dominantes y coinciden con el relieve geográfico, de tal manera que es capaz de avanzar por las vaguadas hacia arriba, que coinciden también con la manera en que los árboles, los aguacates los tenemos plantados en las laderas, y en esas vaguadas es por las que se produce una mayor progresión de esos bichos. Al contrario de lo que podría parecer en zonas menos húmedas, que por el estrés térmico, sin embargo, están salvadas por esta insolación directa. Es decir, es en las vaguadas, en los árboles más umbríos,
los más delicados y por donde está avanzando con mayor facilidad, siguiendo dos ejes que coinciden con los dos grandes valles que suben hacia el norte. Bueno, pues completando con las charlas que hay, estas cifras son importantes. Desde la sanidad vegetal es un elemento potencial que tenemos muy grande, son muchos millones de euros los que estamos hablando de pérdida de producción. Interesa conocer bien la sanidad vegetal e interesa invertir en sanidad vegetal, en prevención, en seguimiento, en detección temprana, porque como decía el anterior ponente, son las herramientas que tenemos, actuar de una manera rápida con conocimiento de cómo funcionan las plagas y de los elementos que tenemos para luchar contra ellas. Y siempre pongo este esquema de atención. El desarrollo de actuaciones dirigidas a la lucha contra esto no pueden estar mirando solo en temas de productividad del año siguiente, a lo mejor en algún tipo de producto en plantaciones anuales, pero en lo que estamos hablando del desarrollo de estas plagas tienen una gran incidencia también, porque en el caso nuestro tienen otros hospedadores que no son agrícolas, con los cuales tenemos que conocer todo el medio ambiente y todas esas especies, y por último tienen también que la rentabilidad medirse en temas de sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Así que la inversión, esa lucha biológica, ese control biológico, ese invertir en investigación y desarrollo aplicado a estas cuestiones es lo que nos dará herramientas para que en el futuro podamos convivir con ellas. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. En tan solo unos segundos entramos de lleno en nuestro apartado de nutrición. Será justo después de unos consejos de nuestros patrocinadores. Natalia, Fernando, Irene o Juan son mucho más que asesores de banca privada y personal en Caja Rural Granada. Conocen de cerca a sus clientes, sus intereses, preocupaciones, proyectos, ilusiones, y ellos les confían con toda tranquilidad la gestión de su patrimonio. Porque solo así, trabajando codo con codo, podrán asesorarles en cada decisión y escoger siempre el mejor camino para sus inversiones. Banca privada y personal de Caja Rural Granada. Codo con codo para gestionar tu patrimonio. Miguel Martín Almendros, el médico integrativo de Naturalia, nos está esperando en esta ocasión para hablarnos de cómo prevenir a través de la alimentación y a través de hábitos de vida saludable los gases. Hoy vamos a hablar de meteorismo. ¿Meteorismo qué es? Meteorismo son los gases. Es la presencia más o menos de gases en el cuerpo. Y para muchas personas pues puede ser un problema muy desagradable, tanto la persona que sufre de meteorismo como las personas que igual tienen que sufrir
a la persona que sufre a su vez meteorismo y te puede realmente condicionar la vida. Ahí yo tengo pacientes que realmente vienen angustiados por el tema de gases. Es que no pueden tener una relación social en casos ya extremos, ¿no? No es una enfermedad el meteorismo. Los gases no son enfermedad. Los gases es un síntoma. Nos está diciendo que algo está mal aquí, en el aparato digestivo, que produce gases y unas veces produce olor y otras veces no produce olor. Y ahora, claro, te preguntarás, oye, ¿y qué es lo que hace que produzca olor o desagradable o no olor, que simplemente sean ruidosos y tal? Pues las bacterias que están produciendo esos gases. Hay determinado tipo de bacterias que producen, cuando fermentan la comida, producen anhídrido sulfúrico. Y eso es lo que hace que huela a huevos podridos. Y a veces es francamente desagradable. Pero claro, no solo tiene azufre los gases pueden tener azufre, nitrógeno, tiene oxígeno y tiene metano, que eso es lo que, ¿sabéis? El metano se le ha achacado, cuando las vacas en el campo producen muchos gases, el efecto invernadero, al metano. O sea que nosotros inconscientemente estamos colaborando con el efecto invernadero a base de zambombazos de gases. ¿Causa de los gases? Pues mira, están las causas superficiales, las causas someras, que podríamos decir, comer con rapidez. Una persona que come con mucha rapidez, pues a la vez de meter comida también mete aire. ¿Y eso por dónde sale? Tiene que salir por algún sitio. Fundamentalmente, cuando es por comer por rapidez, esos gases salen en forma de eructos. Es decir, se produce una aerofagia, gases altos, y salen por la boca, ¿no? Los eructos. También pueden estar provocando gases, depende qué tipo de alimentos comamos, pero que en el fondo los alimentos no tienen la culpa de que tengamos esos gases, porque puede haber una persona que tome brócoli y tiene gases y otra persona toma brócoli y no tiene gas. ¿Qué diferencia hay si el brócoli es el mismo para las dos personas? Pues igual el problema es el medio en el cual se está digiriendo ese brócoli. Depende de la microbiota, de las bacterias intestinales, que ya hemos hablado más de una vez. Pero lo mismo que hablo del brócoli, estamos hablando de alubias, de champiñones, de espárragos, hasta la manzana y la pera. En determinadas personas puede aumentar la producción de gases. El queso, el yogur, el salvado también es muy flautulento y muy aerofágico. En determinadas personas también, pues el aumento de fibra, tanto que la fibra es buenísima, la fibra es fundamental, 20 gramos de fibra al día para tener un ritmo intestinal diario y evitar problemas de cáncer de intestino y problemas varios que nos puede provocar, pues siempre recomendamos las médicas y los médicos, toma fibra, vale, pero y ahora estoy diciendo, el exceso de fibra de determinadas personas aumenta gases. El problema no es la fibra, el problema, vuelvo a lo mismo, es la microbiota, el tipo de flora intestinal que tiene esa persona. También problemas de intolerancia a la lactosa. La lactosa pues se fermenta, es el azúcar de la leche, se fermenta por la lactasa. Pero la lactasa se va perdiendo con los años. Es muy abundante en la infancia porque tomamos leche materna, pero luego se va perdiendo. Hay personas que la mantienen la lactasa y otras personas que la pierden totalmente. Las personas que no tienen lactasa, pues no pueden digerir la lactosa y en vez de digerirla, la fermentan y les provoca muchísimos gases. O ya patologías como el colon irritable también producen muchísimos gases. El abuso del antibiótico, cuando una persona, bueno, abuso o incluso puntualmente cuando usas antibiótico, depende del estado en el que estés, te puede dar gases. ¿Por qué? Porque el antibiótico mata lo malo, pero desgraciadamente también mata lo bueno y puede tener una incidencia sobre la microbiota intestinal, entonces te desequilibra la flora intestinal, con lo cual en vez de digerir fermentas, ¿no? El estrés, la ansiedad, aumenta mucho el cortisol que afecta a la microbiota intestinal y también ese estrés y esa ansiedad actúa sobre el movimiento intestinal que puede hacer que vaya más lento o más rápido el tránsito intestinal, produciendo más o menos gases, ¿no? Eso, ¿cómo sabemos que los gases que tú tienes es por estrés o por ansiedad? Porque además suelen aparecer bruscamente. No tiene nada que ver en la relación temporal con la comida, o sea, no es que como y aumento la flautulencia, sino que igual estoy a la tarde tan a gusto, tengo un pequeño percance tonto, pero tú ya estás predispuesto y se te pone en la tripa que parece que estás embarazado o parece que estás embarazada. Eso suele ser por ansiedad, eso suele ser por depresión o eso solo por situación de estrés, ¿no? También hay enfermedades como la hernia de hiato, que es que el estómago sale por encima del diafragma, o el reflujo gastroesofágico, que se te sube la comida. Entonces, claro, cuando tú comes, sube la comida, pero también suben muchos gases. Entonces, las personas con hernia de hiato y reflujo gastroesofágico tienen mucho eructo acompañado de comida, que es muy fácil tratar, por cierto.
la obesidad y el sedentarismo van en el mismo saco. ¿Por qué? Porque si tú no te mueves, no mueves la musculatura abdominal, y si no mueves la musculatura abdominal, no hace ese masaje sobre los intestinos que hace que vaya avanzando la comida a través del tracto intestinal, con lo cual se enlentece el paso de la comida por el tracto intestinal, y una vez que ya se ha digerido, se empieza a fermentar, empieza a putrefactar y se producen esos gases horrorosos, ¿no? Y esto en cierto modo ocurre también en el embarazo. Lo único que en el embarazo, en la primera parte del embarazo, que se suelen producir muchos eructos y gases, es por el pequeño cambio hormonal, por la progesterona que te favorece, y en la segunda parte es por esa compresión del feto sobre la panzota, sobre todo el aparato digestivo, pues que actúa como un sedentarismo, como una obesidad o como un estreñimiento, enlenteciendo y fermentando los alimentos, ¿no? Con respecto al tema de los gases, pues sí, siempre cuando te van a la consulta es muy importante valorar el aspecto psicológico de la persona, ¿no? Tanto a la hora de lo que os he comentado, que es un problema para una persona que tiene gases cuando quiere tener una interacción social, o incluso cuando si una persona tiene problemas emocionales que le están provocando esos gases. Es muy importante valorarlo. También valorar la presencia o no presencia de lactasa. O sea, si la persona ya ha perdido la lactasa como enzima fermentadora de la lactosa o no. Eso se puede hacer muy fácil con la prueba de tolerancia a la lactosa, que eso se hace ya en cualquier laboratorio de análisis clínico. En una hora tienes la determinación, ¿no? Los síntomas que puede dar la presencia o ausencia de gases es, ¿qué os voy a decir? La hinchazón, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, pero un visible timpanismo. Sobre todo es una hinchazón que cuando tocas suena a hueco, parece un tambor, hace pom, pom. Es un sonido muy peculiar, timpánico que se llama, ¿no? ¿Y eso cómo podemos valorar la presencia o ausencia de gases? Pues tenemos los médicos, 1000 posibilidades, desde una radiografía simple que ves cómo están todas las bullas gaseosas en el intestino, hasta una colonoscopia, que ya cuando te interesa hacer otro descarte de patologías ya valoras la presencia de gases y la presencia o ausencia de otras patologías que pueden estar detrás de esos gases o adicionadas a esos gases, ¿no? Pero desde luego dejar claro, como he dicho al principio, que no es una enfermedad, sino que es un síntoma y sobre todo es un problema funcional. La mayor parte de los gases es un problema funcional, no es un problema anatómico, porque cuando el problema de gases es anatómico hay un problema serio. Y redundando un poco lo que os he dicho, los síntomas destaca primero la hinchazón, ojo, con la hinchazón no siempre son gases, que tú igual te has metido una comida pantarruélica bien rica en grasas y vas a estar con sensación de tener gases, vas a estar hinchado, pero es que has comido mucho. O incluso cuando tienes un retardo funcional de la vesícula biliar y tomas una comida grasa, aunque no sea muy abundante, tienes sensación de saciedad, de hinchazón. O sea, que no siempre el hinchazón, el vientre prominente, es gases. Luego la presencia de eructos. Que eso ya os he comentado que es la forma de eliminar gases altos, gases del estómago. En vez de por medio de ventosidades, de flautulencias, es por vía de eructos. Y luego la presencia de flautulencias. Las flautulencias son lo que vulgarmente nosotros llamamos los pedos. Es que cada cosa tiene su nombre y somos en román paladino son pedos los gases, ¿no? Entonces es normal que una persona tenga de 14 a 23 ventosidades al día. Más de eso pues ya suele ser patológico y ahí hay que valorar lo que hemos comentado: alimentos ricos en hidrato de carbono, una mala absorción, una disbiosis, una enfermedad de base, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último el dolor abdominal, es el cuarto síntoma del meteorismo, pero además hay que estar muy atentos porque esto ocasiona muchas consultas de urgencias, el dolor abdominal de los gases. El intestino tiene dos ángulos, el ángulo hepático y el ángulo esplénico, donde hay una angulación de 90 grados y ahí se pueden acumular gases. Cuando se acumulan en el lado derecho, pues a veces se puede confundir con una apendicitis, se puede confundir con un cólico biliar y eso te hace ir a urgencias. Porque el dolor es fuerte. O sea, no penséis que la persona que sufre de dolores abdominales por los gases no se queja por gusto, O cuando ocurre en el lado izquierdo, en el ángulo esplénico, rayos, es más peligroso porque se puede confundir con un infarto de corazón. ¿Y cuántas personas van atemorizadas? Es decir, oye, me duele aquí, con el palmo, que va desde el ángulo esplénico hasta el corazón. Claro, ya tienes que tirar un electro. Ojo con los dolores que puede dar esa confusión.
Tratamiento, bueno, pues tratamiento, siempre hay que hacer un tratamiento de fondo, intentar buscar cuál es la causa de esos gases, que es sencillo, y sobre todo hablar de microbiota, ¿no? Ver qué tipo de microbiota tiene esa persona, si tiene un sobrecrecimiento bacteriano, el famoso SIBO que tenemos hoy en día de moda, o si hay una disbiosis intestinal, si hay un exceso de arqueas o un exceso de lactobacilos. Eso habría que verlo muy despacio, ¿no? Pero la primera recomendación que podemos dar sintomática pues son dietas antigases, es decir, vamos a limitar los alimentos flautulentos que provocan gases. La mejor delimitación de los alimentos flautulentos es cada uno la tiene que tener. O sea, tú sabes lo que te provoca gases y no te provoca gases. Igual a una persona la manzana le provoca gases, a otra persona la pera le provoca gases, a otra persona el brócoli, a otra el brócoli no le ocasiona. Entonces tú, como el mejor médico es uno mismo, tú te entiendes. Entonces tú retira de la alimentación los alimentos que tú tomes que asocias más a ese exceso de flautulentos. O si no, el médico o la médica te va a dar una pequeña orientación de cuáles son los alimentos que más flautulencias te van a provocar. Y luego, aparte de retirarlos, tienes que hacer raciones más pequeñas, chiquititas. Comerás, meterás menos aire, también facilitarás el proceso digestivo, ¿no? Evitar el alcohol. El alcohol es malo para todo. Ya algún día podemos hablar del uso racional del alcohol, pero en un principio es malo para todo y hay que retirar el alcohol. ¿Por qué? Porque en primer lugar, muchas veces los alcoholes son alcoholes duros y se combinan con sodas. Se combina Coca-Cola con el Sprite, que tienen mucho gas ya de por sí. Pero luego, por otra parte, el alcohol enlentece el movimiento de la musculatura intestinal. Lo mismo que el alcohol te relaja y te deja plop, también la musculatura se queda plop, con lo cual no se mueve la musculatura al ritmo que tiene que ir, se atasca el proceso digestivo y una vez, insisto, que se hace la digestión, empieza a fermentar indebidamente cuando la fermentación tendría que darse en algún sitio en las alcantarillas. Luego tenemos medicación que nos puede aconsejar nuestra médica o nuestro médico en atención primaria, como simeticona, que evita la formación de burbujas, el carbón activo, que es la que yo siempre recomiendo. El carbón activo también coge las burbujas y las rompe, las burbujas de gases, ¿no? Las bullas de gases. Y luego hay otros que son procinéticos, es decir, que estimulan el movimiento intestinal, como metoclopramida y tal, pero bueno, esos son de uso y prescripción exclusiva del ámbito sanitario. Lo que sí os puedo recomendar son infusiones que sí que podéis tomar, a no ser que tengáis una sensibilidad especial, como de anís verde, el anís estrellado, infusión de hierba luisa, infusión de boldo cuando queremos estimular un poquito la función de vesícula biliar y veamos que los gases son debidos a un retardo de la función de vesícula biliar, infusión de melisa cuando veamos que los nervios nos afectan directamente a esa producción de gases, infusión de orégano cuando el proceso es enlentecimiento digestivo, se estimula la formación de enzimas digestivas y tal, y desde luego, insisto, microbiota, ver qué problema hay y actuar sobre la microbiota. Aparte que le digamos al paciente mientras estudia la microbiota lo que os he comentado, o decir, no metas mucho aire por la boca, es decir, no hables mucho comiendo, no masques muchos chicles, mastica y come despacio, las recomendaciones que siempre se hacen. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y con la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis nunca de seguir sembrando muchísimo optimismo.